Buenas noches, bienvenidos. Vamos a continuar los temas que venimos trabajando por cuestiones laborales y de energías. No habíamos podido vernos. Entonces, vamos a continuar. Vamos a seguir aclarando dudas. Vamos a hablar un poquito más sobre los temas que ustedes estuvieron trabajando poco a poco y complementar esos vacíos que pudieron haber quedado en algún aspecto. Entre una de las preguntas, Alejandra me había preguntado acerca de el dictán Sonra y el Maran Önce. Entonces, hay que recordar cómo funciona ese antes y después, que eso lo habíamos llamado previamente como el Öncesi y Sonrası. Önce, recuerden que la palabra Önce significa antes. Öncesi sería como decir el antes de algo, ¿cierto? Sonrası sería como el después de algo, en tercera persona. Entonces, el antes y el después. Öncesi, sonrası. Para ello, pues tenemos dos formas de trabajar y hay que recordar que tenemos el uso del antes y el después con lo que son verbos y con lo que son sustantivos. Entonces, con los sustantivos primero. Con los sustantivos primero, ¿cómo era que funcionaba? Primero debemos recordar cuáles son los sustantivos. Entonces, en turco se llaman los sustantivos isim, ¿cierto? Isim, con M, isim. Y normalmente, cuando vamos a hablar de un antes en turco, normalmente decimos isim, dan o den, ¿cierto? Y recordemos que esta D yo la escribo en mayúscula porque puede mutar, puede variar, puede ser una T o puede ser una D, de acuerdo a cuál regla, a la del fıstık şişahap, ¿cierto? Si tiene alguna consonante en la terminación que sea la F, la T, la C, la Ch, la Ş, la G y la P, tenemos una de esas, entonces nuestra D se convierte en una T. Y aquí la A, pues la coloco en mayúscula porque puede ser una A o una E, ya sean vocales gruesas o delicadas. Si no se acuerdan de eso, revisen los primeros videos. En el primer video explico eso. Entonces, isim dan, ¿cierto? Cuando vamos a hablar de el antes y el después, entonces cuando vamos a hablar de el antes, simplemente decimos dan önce, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo sencillo. Un ejemplo, por ejemplo, sería kahvaltı, por ejemplo. Kahvaltı. Ya sabemos que es kahvaltı. Kahvaltı es desayuno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, kahvaltıdan önce ellerimi yıkarım. Ahí. Kahvaltıdan önce ellerimi yıkarım. Yıkamak. Yıkamak significa lavar. Entonces, antes del desayuno, lavo mis manos, ¿cierto? El, mano. Ya eso es, digamos, esta es la forma básica, digamos, para recordar esto, digamos, si ustedes miran aquí, la palabra kahvaltı termina en una vocal, ¿cierto? Inmediatamente es con T. Y ustedes recuerdan también, la U es una vocal gruesa, por lo tanto utilizo la A. Kahvaltıdan önce. Para que lo tengan claro. Ahora, ¿se acuerdan cómo funcionaba con el sonra? ¿Alguien? ¿Cómo era la estructura? ¿Voluntarios? Tienen todos los micrófonos apagados. Que están hablando. ¿Y no funcionaba igual, Fabián? ¿Era Cabaltidán igual? son el erimi, Dime. el erimiden, sonra, ¿Cómo? el erimiden, sonra. Pues estaría diciendo... Después de lavar mis manos, el erimi, sonra. No, el
Es mano. El lerim, manos. El lerim Sí. den sonra estaría diciendo después de mis manos. Entonces, Ah, sí, digamos, yo quiero decir después de lavar mis manos. lavar las manos es una acción, lo cual sería un verbo. Ah, es un verbo. Ujú. Entonces, espera, kabaltidan sonra Por ejemplo, evde çıktım. podemos decir después de, por ejemplo, después del desayuno me cepillo los dientes. Diş Entonces, kahvaltıdan sonra diş y cepillarse era dişlerin mi dişlerimi fir firiç fırçalarım, fırçalıyorum. fırçalar. Ahorita estoy utilizando más geniş zaman. ¿Por qué? Porque son actividades rutinarias. Entonces, kahvaltıdan sonra dişlerimi fırçalarım. O fırçalıyorum. Acuérdense de esa frase, digamos, yo se las he dicho muchas veces que la utilicé bastante para aprender Para aprender. sí, para aprender a utilizar, digamos, a memorizar oraciones en turco. Es prácticamente la que más usé cuando estaba empezando. Dişlerimi fırçalarım. Dişlerimi fırçalıyorum. Entonces, vamos con otro ejemplo. Vemos. Ya vemos que esto va después de un sustantivo. Ahora, cuando tenemos un verbo, ¿cierto? Tenemos las dos mismas situaciones, ya va a ser, digamos, el önce, el antes, simplemente se maneja de la siguiente manera. Fiil, que significa verbo. Fiil. Acuérdense que una cosa es fiil y otra cosa es fil. Fil es elefante. Fiil es verbo. Alarguen un poquito. Con una sola I es elefante, para los que no saben. Entonces, fiil, artı, si vamos a decir antes, sería madan, önce, ¿cierto? Y si vamos a hablar de después, es fiil, artı, dıktan, sonra, básicamente. Así que, por ejemplo, fiil, madan önce. Ahora sí, ¿tú qué decías, Alejandra? ¿Habías dicho que? Espérate, déjamela pensar. El edimí, creo que está mal, dictan sonra. Acuérdate, digamos que viene el verbo. El edimí yıkarım. Entonces, el verbo es yıkamak, ¿cierto? Yıkamak. Dictan sonra. Ahora pongo dictan sonra. Entonces, yıkama, Con madame. Yıkamak. Yıkama. ¿cómo sería? Madan. Madan, Once. önce, Antes de lavar mis manos. Cara, ¿cómo se dice? cara, yüz, espérate, mi cara. Yüzüm, yüzüm, Shikamiorum. ¿qué vas a decir? Antes de lavar mis manos, lavo mi cara. Yüzümü, Yikarem. Yüzümü yikarem. yıkarım. Yıkarım, puede ser.
Digamos, antes de lavar mis manos, lavo mis manos, mi cara, perdón. Sí, puede ser, o digamos, podemos Así decirlo. hago yo. Primero me lavo la cara y después las manos. Vale, pues digamos, pues prácticamente es casi al mismo tiempo. Sí. Pero por ejemplo, utilicemos esta oración. Digamos, ya dijimos, por ejemplo, después, digamos, ya dijimos que antes del desayuno lavo mis manos. Digamos al Sí. contrario, digamos que después, perdón, antes de, por ejemplo, antes de desayunar, cepillo mis dientes, o antes de desayunar lavo mis manos, otra acción, utilicemos acciones mixtas, digamos, ya utilizamos el verbo ikamak, utilizamos, por Ah. ejemplo, ¿qué? Y bueno, combinamos las dos oraciones, la primera y la segunda. Puede También. ser. Entonces, lavo mis manos, lavo mis dientes, dislerim mi... Espera, déjamela pensar. Dislerim... A ver. ¿Quién más quiere participar? A ver, si hay alguien también que se haya ocurrido alguna oración. Por ejemplo, Ciro. Ciro de Venezuela. Mira, va, Mira, va. una oración podría ser antes de hacer deporte, Sí, me pongo los zapatos. puede ser. Me pongo los Allá, zapatos deportivos, digamos así. ajá, los zapatos deportivos. Entonces, ¿cómo lo dirías? ¿Mm? Sport dan onje ayat kavi sport içim. ¿Cómo? Sport dam onje Sipor, entonces Sipor, sport Yapmak. dan. Estamos utilizando ahorita en el caso digamos, con verbo. Entonces, Sipor y Yapmak sería Ujú, hacer deporte. ajá, ok. Sport Entonces, Sipor y yamak Yapmak. Entonces, ¿qué ocurre? dan Por Yapmadan, once. Yapmadan, Dan, once, önce. yakmadan Ahora, once. onje ¿cómo sería zapatos deportivos? ayat kavi sport. Primero viene el adjetivo. Sport, Primero sipor, viene el adjetivo, Sipor, exacto. sipor. Sport. Sí, digamos, Sipor, en los turcos lo leen así, Sipor. Nosotros decimos en español, digamos, cuando estamos leyendo la palabra decimos sport. Pero digamos, en el turco ellos leen Sipor. En inglés es sport. Es diferente. Bueno, pero entonces los turcos dicen Sipor, ¿cierto? Sipor, Sipor, Sipo, allá, siporin, siporin, ayat kavi, mm, siporin, ayak, kavi. kabı. Ujú. in, Por allá acabé, ¿qué haces? Ayat kavi, içim. ¿Cómo se dice, digamos, ponerse ropa o ponerse zapatos? dos, Giymek, no sé. Ah, creo que es así, giymek. gimiorum sería. Pero decirlo así, sí, giymek así. Entonces, giymek significa ponerse una prenda de vestir. Tamam, giymek. Y giymek es ya llevar esa Ah, prenda de vestir. Mm, Entonces, giymek. Entonces, si por allá acabé, giymek. ¿Qué ocurre aquí? ¿Mm? Yerim. eh, Yerim, o puede ser giyerim. Yerim. No, acuérdate que la ye se lee como ye, no como ye. Ujú. ¿Sí? Giyerim. Giyerim, gi.
Está en futuro continuo. Yerin. Esto es como el presente simple, simplemente que esto es una acción repetitiva, es una acción Mm, que es simplemente rutinaria, no la estás haciendo en este momento, necesariamente. Puedes estar haciéndolo en cualquier momento de tu vida, pero sería una acción habitual. Tamam. Teşekkür Sí, ederim. porque es que ya todos Es- sabemos utilizar el şimdiki zaman, que şimdiki zaman es Evet. el presente continuo en español, debería ser más usado en el turco, pero este es más, digamos, usado de forma, digamos, casual, digamos, en documentos, es más formal, perdón. Ok. Este es el Chindiki Samam más formal. No, este es geniş zaman. El geniş zaman es para Ajá. acciones que son Pasadas. repetitivas. Ah, Que tú las, digamos, utilizas, perdón, que tú las haces en cualquier espacio de tu vida, ya sea de aquí a una semana, pero cuando se presenta esta situación que vas a hacer deporte, por ejemplo, antes de hacer deporte, pues siempre que vas a hacer deporte, haces esta acción, vestir tus zapatos deportivos, ponerte tus zapatos deportivos. Tamam. Giymek Anladım. significa vestirse, ¿vale? Ese es. Ujú. Veamos, ¿quién más? ¿Quién más quiere participar? Fiil'den sonra ¿quién más quiere participar? De los aquí presentes. ¿Nadie? Entonces, mi papá. Mi papá. A ver, una oración cualquiera. Una oración cualquiera. Pensemos en el futuro y el pasado. Papá tiene el micrófono apagado. Igual no pasa nada si se equivocan. Eso lo estamos haciendo juntos. Bueno. Ahora sí, entonces, una oración. Pensemos después de hacer algo, hago otra cosa. A ver, si es después de clase duermo. Bueno, después de clase duermo, entonces, después, por ejemplo, Dersten sonra uyurum. o después de salir de clases, digamos, Después de salir de clase, sí. porque entonces si digo der honra solamente sería aquí ese caso, digamos, sería el caso de isim, ¿cierto? Aquí, digamos, sería dersten sonra, Dersten sonra uyurum. uyuyorum, ¿cierto? Uyuyorum. Uyumak, entonces, uyuyorum. Uyuyorum, o también podemos decir, Uyuyorum. Uyurum. uyurum, uyurum. Ya sería una acción generalizada. Digamos, esa es la diferencia. Ahora, ya en el caso de aquí Diktan. del verbo, ¿cierto? Cuando vamos a utilizar dictan, entonces vamos a decir, después de salir de clase, dersten çıkmak. Dersten çıkmak. Salir de clase. ¿Cómo sería? Dersten Dersten Şiyorum. ahí tenemos la estructura. Ha, çıkmadan. No, mira, aquí tenemos la estructura, está arribita, por Dios. Çıkmadan. Va el verbo va. Verbo más, ¿qué va aquí? Çıktan. Dictan, pero entonces en este caso no Dictan. sería dictan, sino sería ¿cuál? ¿Dijiste ahorita? Çıktıktan. Muy bien, Çık- exacto, çıktıktan. Sí, çıktıktan. Çıktıktan sonra, ¿cierto? Dersten çıktıktan sonra.
Porque normalmente cuando uno sale de un lugar, por eso coloqué este sufijo. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con el tema de ahorita. Lo que tiene que ver con el tema de ahorita es esto. Que es la estructura del Son, ¿no es cierto? Después de salir de clase. Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por la participación. Entonces, vamos a ver. Entonces ya entendemos más o menos cómo funciona esto. Vamos a hacer otros ejemplos, ¿no? Fabián, perdón. Sí, claro, dime. Perdona. No, esta con tan, dictan, esto estará bien. B, Chelixtan, Sonra, un large tree. Dime. Dormí después de trabajar. ¿Esto está bien formado? Y después de trabajar, sí está bien formado, digamos. Sería, digamos, de acuerdo al caso. Ven, Chelixtan. Después del trabajo, entonces, dormí después del trabajo. ¿Cuál de las 4 situaciones que tienes aquí utilizarías para esa oración que tú quieres expresar? Dormí después del trabajo. La última. Phil, dictan, Sonra. ¿El trabajo qué es? El trabajo ¿Es un verbo o es un sustantivo? es un verbo, es una Sustantivo. acción. Es un sustantivo. El trabajo. El Ujú. trabajo es un Es un Porque sustantivo. dormir, cierto. Sí, la acción es dormir, cierto. Entonces, entonces, dormí después del trabajo, quiere decir eso. Entonces, ya sabemos que es un sustantivo, por lo cual es una de estas 2 situaciones, ¿cierto? Ahora, tú dices, dormí después del trabajo, ¿cierto? Después de trabajar, sí. Entonces, ¿cuál de las 2 situaciones que están aquí sería la más adecuada? Isim'dan önce, isim'dan sonra. ¿Cuál de los 2? Hangisi. Sonra. Y sí, Sonra. dan sonra. Ok, bien. Ahora, entonces, trabajo. ¿Cómo se dice trabajo en turco? Çalışmak. Eso significa trabajar. İsten. Ish. Entonces, ish, O is. ish significa trabajo, ¿cierto? Y en este caso, digamos, como vemos que ish tiene las 2 situaciones, digamos, tiene una vocal delgada, ¿cierto? Y entonces, en vez de la A sería la E, y tiene la she, ¿cierto? Que hace parte de ese grupo de consonantes que nosotros que memorizamos para hacer İşten. shahab. Entonces sería İşten. ishten, ¿qué? İstenden. Sonra. No, ishtenden no. Ishten, ya está el İsten. sufijo. Sí. İsten sonra. İşten Ishten sonra. 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 Y dijiste, me dormí. Ajá. Uyudum. Uyudum, muy bien. Uyudum. Yudum. Ishten sonra uyudum, muy bien. Eso, me gusta que participen. Ok. Perfecto. Gracias, Fabián. Vale, con gusto. Vamos a ver, piensa en otra oración con una de las otras situaciones que tenemos ahí. Tenemos 4 situaciones. Tratemos de formar oraciones con cada una de esas situaciones. ¿Quién quiere participar? Francisco, que yo llevo días sin escuchar la voz de Francisco. Francisco, de pronto está en el trabajo ahorita. Bueno, ¿quién más? ¿Quién quiere participar? A ver, o me toca llamarlos. A ver, María Isabel. Podría ser una con Tensonra. Tensonra, la última. Dime. Por ejemplo, Tensonra. Es que suena como si estuvieras, digamos, no sé, si tienes unos manos libres y las estás haciendo así, se escucha como si hicieras ese ruido de mover el cablecito de lado a lado. No, yo no tengo, estoy sola y no estoy moviendo nada. Ah, vale, entonces de pronto puede ser problemas de conexión. Pero bueno, vuelve a decirme. Yedikten sonra Yedikten sonra.
Goruyorum. Yedikten. Sonra. Sí, yedikten sonra. Guruyorum. ¿Qué? Voy a dormir. Guruyorum. Uyuyorum. Uyuyorum. Bueno, estoy durmiendo, sí. Después de dormir, estoy durmiendo. Sí, está bien. Yedikten sonra, ¿cierto? Acuérdense que el verbo es yemek, ¿cierto? Yemek. 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 Entonces es yemek, ¿cierto? Yemek yedikten sonra uyuyorum. Yemek, claro. Siempre va yemek. Siempre va yemek o siempre lo va lo que nos Sí. comimos. Sí, está bien, está bien. Digamos, Yemek yedikten sonra uyuyorum. muy bien, es así. Entonces, digamos, si ustedes no colocan el verbo yemek, ustedes colocan entonces lo que se comieron. Por ejemplo, no sé, Claro. dicen Una elma. dicen sancocho y ahí dicten sonra uyuyorum, pero el sancocho no se come, se bebe. Entonces se toma, aunque también. Claro. Entonces, bueno, tamal y dicten sonra uyuyorum. Cualquier cosa, kebab o bueno, en fin, yemek, ¿cierto? Cualquier cosa. Bueno, eso es importante. Bueno, y si se dan cuenta, aquí, yedikten sonra, ¿cierto? Incluso, si se dan cuenta otro detalle aquí, este ten proviene de cuál? Del mismo dan, ¿cierto? Por eso digamos, pero como le añadimos este sufijo dik, que viene con una K, automáticamente esa D se nos convierte en T. Más adelante se van a dar cuenta cómo es que se crean ese tipo de estructuras. Vamos a continuar aquí. Vamos a hacer otro ejemplo con isimdan önce. A ver, ¿quién? Antes de algo, hago otra cosa. Pues algo, Yo tengo una. No sé si estará bien. Dime, Carla. Ok. Ben isten once fil izledin. Ven, Ben isten, perdón la pronunciación. Isten once önce, fil izledin. dinledim. Ajá. O No, sea, espera. ¿Ah? izledin. Is con Z, izledin. Ah, izledim. Sí, correcto. ¿Qué viste? Lo que quiero decir es que veo una película antes del trabajo. Ah, ¿Está bien? entonces, film. Film. Ah, sí, Phil, perdón. Film Phil izledim. Sí, porque es Izledin. como que izledim, pero izlemek tiene muchos significados. Y si tú Ok. no le añades film, o terminas diciendo seguí, acosé, perseguí, vigilé, estarías Ajá. diciendo muchísimas, puede significar muchas cosas. Islemek, digamos, como viene de la palabra, de la palabra is, que is significa huella, para los que no saben. Ay, Dios mío, esas motos que hacen ruido. Yo no sé por qué compran motos así tan ruidosas. Hacen más ruido de lo que corren. Entonces, Isledim. Entonces, Islemek, ¿cierto? Is viene del verbo, de la palabra huella. Islemek significa seguir la huella, seguir el paso. También significa vigilar. También significa ver una película, digamos, ver televisión. También se utiliza en la actualidad. Bueno. Ok. Fabián, ¿me puedes aceptar que me sacó el Zoom? Volví a entrar. Pero es que todos están aceptados, no hay sala de espera. No hay sala de Ahora espera. sí, ahora lo veo, gracias. Vale, sí, es que no hay sala de espera. Por eso dije, pero qué raro. Ben işten önce film izledim. ¿Ok? Sí, está bien. Vi películas. Aquí no está especificando una película, dos películas, sino película. ¿Cuál? Cuál sea. No pasa nada. Ahora sí, papi, ¿cuál me se quería decir hace un momento? era Kahvaltıdan sonra çay içerim. Bueno, cambiémoslo, hemos ese kahvaltı por otra
otra situación, digamos. Eh, Ya no, listo, chai cherim. Chai cherim. Pero entonces, ¿con qué otro sustantivo podríamos decir eso? Digamos que con el verbo, y con el sustantivo yemek. Yemek, en este caso, voy a utilizarlo como sustantivo, ¿cierto? Que yemek como sustantivo significa comida. Entonces, si yemek es el sustantivo, entonces vamos a decir después de la comida, tomo café, tomo té, perdón. Entonces, yemek, aquí sería, yemek sonra. ¿qué va después del sustantivo? Val, ¿Qué va después del sustantivo? ¿Qué va después del sustantivo? El dan. El dan, pero entonces, ¿cómo sería aquí en este caso? Exacto. yemekten, yemekten. Yemekten. ¿Por qué va Yemekten. con yemekten y por qué no yemektan? Porque, porque antecede la E. Sí, la antecede la E, y la E es una vocal delgada. ¿Y por qué la T? Por la K. Por la K, ¿cierto? De acá. Ajá. Sí. Vamos, acuérdense, restriction shahab. Esas ya son reglas que ustedes deben grabárselas de una u otra manera. Lo que es el restriction shahab, el ketchup, ¿cuáles eran los otros? Bueno, no me acuerdo, pero digamos, son cositas que hay que ir memorizando, porque eso es pan de cada día. Es como las tablas de multiplicar. Digamos, uno se las tiene que grabar porque les hace falta a uno para hacer cuentas. Cuando se cambia la letra ahí, B, P, pelota K y la que mucha aquí. Sí. Es más fácil que en el español. En el español tenemos más tiempos. En el turco, ¿cuántos tiempos, digamos, básicos, cuántos tiempos tenemos? Şimdiki, gelecek, Cinco. geniş. Şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman. Sí. Tenemos prácticamente dos presentes, ¿cierto? Dos presentes, un futuro y dos pasados. Y dos pasados. Esos son los básicos. 5. Y después está el imperativo, ¿no? Y el imperativo, sí, y el imperativo. Y el imperativo. En cambio, en el español tenemos ¿cuántos? Uy, Tenemos 12. no sé. Sí, 12. Tenemos 12. Entonces, para que veamos que el español es mucho más complejo y tiene verbos irregulares. El Sí. turco también tiene una situación irregular que es en el geniş zaman, pero solamente en ese tiempo. Y con una que otra palabrita. Entonces, yemekten, Yemekten Once. sonra, entonces vamos a decir sonra. Bueno, Va. yemekten sonra çay içerim. exacto. Ahí llega. Entonces, yemekten sonra çay içerim. Yemekten. Yo tomo chai después del té. Tomo té después de la comida. Uy, Mira, se me revuelven las palabras. Bueno, entonces vamos aquí. Vamos entonces con Madame Önce. No hemos hecho una oración con Madame Önce. Antes de realizar una acción, hago algo más. ¿Qué sería? Yo tengo una, Fabián. Dale, dime a la Q. Silvia. Ah, vale, Silvia. Evi çıkmadan önce anahtarlar ararım. Evi, casa. La casa. Çıkmadan önce anahtarlar ararım. Alarm. No. Ararım. 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 Ok. Bueno, recordemos que çıkmak es una acción
que, digamos, si ustedes, por ejemplo, salen, por ejemplo, en este caso es la casa, ¿cierto? Casa, ustedes salen de la casa, ¿cierto? Como salen de la casa es un punto de origen, ¿cierto? Un punto de origen, un punto de partida, un punto de separación o de salida. Por lo cual, utilizamos el dan. 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 El dan o den. Realmente la estructura es, Desde. en este caso, Den. Claro, desde casa. la estructura es así, dan. Pero en este caso, como se modifica, Den. ¿cierto? Por la armonía vocálica, entonces sería den. Entonces, evden çıkmadan önce anahtarları ararım. Normalmente no decimos eso, como que busco las llaves. No, digamos, Lo como hago- las llaves. Lo hago siempre. Digamos, vamos a ararım sería mejor como ¿Tomar? alırım, sería mejor. Almak. Almak. Sería mejor como tomo las llaves, alırım. O encuentro las llaves, pues tampoco es tan común. Bueno, entonces vamos aquí. Önce. Bueno, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Perdón, aquí me comí el sonra. Y nadie me dijo nada. Bueno. Así. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar con otros casos. Ya hemos repasado entonces el caso de localización, de ubicación, ¿cierto? El caso locativo. Hemos trabajado, ¿qué otro caso? Trabajamos los posesivos, el acusativo también lo trabajamos. Así que vamos ahora a trabajar el caso de origen. El caso de origen porque me di cuenta que se les ha olvidado. Se les ha olvidado. Eso lo habíamos llamado como Aerilma Ali. Ali. Aerilma Ali. Aerilma Ali, Chikma Ali, o tiene otras formas. Significa el caso de origen, prácticamente. El caso en este caso sería como el caso de separación. Realmente es simplemente el especificar cuál es el punto del cual se está extrayendo algo, se está saliendo, se está separando, o proviene algo. Bueno, entonces con eso vamos a empezar. Vamos a recordar la estructura del Adrir Mahali. El Adrir Mahali es prácticamente isim, ¿cierto? Porque puedes también tener otros sustantivos. Y realmente digamos, no necesitamos ni siquiera colocar isim. La estructura es simple. Vamos a colocar aquí. Es dan. Esa es la estructura. En general es dan. Eso es lo que ustedes deben recordar. Dan. Por ejemplo. Bu meyve suyu meyve suyu evimin önündeki marketten aldı. Bu meyve suyu evimin önündeki marketten aldım. Por ejemplo, este jugo o este zumo lo compré del mercado o del supermercado que está frente a mi casa. Bu meyve suyu evimin önündeki marketten aldım. Bueno. Otro.
Otro ejemplo. ¿Mm? Otro ejemplo. ¿Mm? Por ejemplo, él me robó todo. ¿Mm? O por ejemplo, digamos, el gobierno me robó todo. Ya no. O qué podemos decir. Mi expareja me robó todo. No, bueno, no, entonces, ¿qué? Pongámosle algo de sentimiento a esta oración. Pero digamos, vamos a utilizar, por ejemplo, el verbo robar. Bueno. Entonces, ese deshonesto, por ejemplo, aunque deshonesto en Turquía suele ser muy utilizado como una grosería. Porque para ellos, pues, el honor es muy importante. Entonces, no sé si lo considera apropiado decirlo en turco. Entonces, vamos a decir otra cosa. Vemos, ese señor, o ese ladrón, o hırsız, ¿cierto? Venden her şey çaldı. Benden her şey çaldı. ¿Mm? Ahora, si se dan cuenta, aquí tenemos dos situaciones. Tenemos un acusativo, ¿cierto? Que es este. Y tenemos un caso de origen, ¿cierto? Que el caso de origen, tenemos, en este caso, soy yo, ¿cierto? Soy yo. Entonces, venden, ¿cierto? Venden, yo soy el punto de origen. Her şey, todo. Entonces acuso o especifico que lo que robó fue todo, ¿cierto? Pero ¿de quién? ¿Quién fue el punto de origen? Fui yo, ¿cierto? ¿Y quién lo hizo? Aquel ladrón. Bueno, entonces, otro ejemplo. Otro ejemplo. ¿Quién quiere participar? Recuerden que esto indica también un punto de partida. Entonces, ¿cómo funcionaría? ¿Mm? Ejemplos, chicos, chicas. No me hagan llamarlos. Inténtenlo, no se preocupen si se equivocan. A mí, digamos, a mí no me importa si se equivocan, no pasa nada. Todos aquí se equivocan. Kütüphaneden, ¿Ok? Dime. kütüphaneden kitabı alırım. Paneden. Entonces, Kitabı, sí, kitabı alırım. alırım. Bueno, sí está bien. Pero entonces, como tú estás hablando, digamos, de algo muy general, digamos, tomo libros digamos, creo que lo estás diciendo así, como tomo libros de la biblioteca, Claro. entonces quedaría así, kitap alırım. Kitap. Tamam. Porque si tú estás especificando un libro digamos, ya que es específico, entonces tú dices, por ejemplo, este libro, entonces, bu kitabı, ay, perdón, bu kitabı, bu kitabı alırım. Pero, digamos, cuando es tomar cualquier libro en general, digamos, una generalización de tu acción, kitap alırım. ¿Vale? Eso es algo que funciona en el caso digamos,
de algunos verbos, ya que sea el verbo almac, pero digamos, y esté inmediatamente atrás lo que va a adquirir, lo que toma, lo que coge, entonces no es necesario colocar el acusativo. Bueno, Ok. ¿Cómo se dice mentir? Mentira. mentira, mentira significa yalan. Yalan. Entonces, senden, Ujú. senden, yandanlar, Senden, yalanlar, nefret edior, nefret ediorum. Odio cuando decís mentiras. bueno. Falta decir, falta soilemek, ¿no? Bueno, entonces, acuérdate que digamos, aquí no sería apropiado este senden. Sí. Digamos, acuérdate que, ¿qué es lo que ocurre? Digamos, las mentiras serían, digamos, de esa persona. Entonces, senin, Ah, ¿cierto? No sería un Senin punto de yalanlar. origen, sino sería el dueño de las mentiras. ¿Bueno? claro. Entonces, odio tus mentiras serían senin yalanların, ¿cierto? Y nefret Claro. etmek es un verbo que tiene la característica de que es un verbo que tiene un origen. Y el origen en este caso van a ser las mentiras, ¿cierto? Porque es lo que odia. Lo que odia son las mentiras. En el turco, ese verbo funciona de esa manera. Entonces, senin yalanlarından nefret ediyor. Ya está. Senin yalanlarından nefret ediyorum. Si no, estarías diciendo prácticamente te odio. Y las mentiras. Sería como un poco enredado, la verdad. Pero sí, así sería, más o menos. Yalanlarından nefret ediyorum. O por ejemplo, el verbo Sí. yalan söylemek, señor papá. No quiero decir, ¿no? Si yo digo Meyveleri Bache a Chindan Alim, ¿Cómo? Meyveleri Meyveleri Bache bahçe Bache a Chindan ağacından Alim. alırım. O sea, tomé la fruta del árbol del jardín. Algo así, pero aquí le falta una bahçe ağacından. Alin o Alirim. Alırım. Pero digamos es que digamos, me suena un poco, digamos, sí está bien, digamos, pero suena como árbol, al árbol, como árbol del jardín, digamos, árbol del jardín, pero es un árbol como específico, que es del jardín. Digamos, es como una raza de árbol, como una especie de árbol, Una variedad. una variedad de árbol que se llama árbol del jardín. Así me llega cuando dicen, cuando bahçe ağacı. Agach no es con C con cedilla. Agach. Sí, sí, sino que aquí en este caso mi papá hizo un isim tamlamase, que suena como el árbol del jardín, pero suena como una especie de árbol. Que ese árbol es como frutos del bosque, como que es una variedad. Entonces, en este caso uno diría bahçedeki ağaç. Entonces, en este caso, ¿qué sería? Ağaç, El origen. ağaçtan, ağaçtan. Alırım. Sí, alırım o alıyorum, ¿cierto? Bueno, en este caso, digamos, por ejemplo, nefret ediyorum es una acción que ocurre en este momento. Nefret ederim, general. Seguramente en este caso la acción ocurrió en ese momento.
En este caso, es una acción recurrente, ¿cierto? Yo tomo las frutas del árbol que está en el jardín. Pero si yo ya voy a decir, digamos, que es algo parecido a lo que mi papá dijo, como los árboles del bosque, ¿cierto? Árboles, digamos, árboles del bosque no, sino árboles del jardín, ya sería, entonces ahí sí ya iría bache ağacı, como una generalización de todos los árboles que hay en el bosque, en el jardín. Es un poquito más enredado. Vamos entonces a continuar a ver con otro ejemplo. ¿Qué más se les ocurre? Yo tengo uno, Fabián. ¿Sí? ¿Quién? Kedici sokaktan getirdim. Kediyi sokaktan getirdim. Muy bien. Kediyi sokaktan getirdim. Doğru. Sí, está muy bien. Tamam. Correcto. Kediyi sokaktan getirdim. ¿Cierto? El gato, ¿cierto? Lo traje de las calles. Ah, isso. Exatamente. Getirmek, el verbo getirmek. Recuerden que tenemos dos verbos. Uno que es getirmek, traer, y otro que es götürmek, llevar. Esos son los opuestos. Ô, Bueno, Fabiano, dime. essa frase, Arilma Hali, ele quer dizer el punto de partida de donde salió tal cosa. Sí, ese digamos, marca el punto de origen. Por ejemplo, ¿no? Como la última frase, Kedi sokaktan getirdim. E se eu digo, bu elbisei alışverişten satın alam. Bu Elbisei elbiseyi alışverişten alışverişten satın alam. satın aldım. Satın aldım. Satın aldım. Seria, bueno, quero dizer, comprei este vestido em el shopping. ¿Tiene alguna cosa? ¿Tú estás hablando de un centro comercial o estás hablando de una boutique o de un almacén? Oh, eu puse shopping para dizer qualquer coisa. Es que ese shopping es una palabra General. muy general y como que Ok. alışveriş significa compras en sí y shopping Compras. significa compras, sino que es una palabra que tú la estás utilizando en un dialecto prácticamente. Ok. Más no es que sea un español, digamos, no es ni español formal ni portugués formal. Simplemente es una palabra que, digamos, que usamos así por costumbre, como para, Sí. por ahorrar palabras. Eu hablando com as amigas, vamos ao shopping. Pero seria boutique, por exemplo. Un boutique, pues, normalmente los boutiques se le llaman manzar, mağaza. Bazar. Okay. O también se llama boutique. Boutique. Existe essa palavra em turco, boutique? Dime. Existe essa palavra em turco, boutique? Sí, sí, es muy de... No sé cómo decirlo, que no suene feo. Muy de chicas, digamos, es que suena muy sexista, pero es muy de chicas que, vamos, van a una boutique. Digamos, normalmente los hombres no vamos a una boutique, es muy raro que un hombre vaya a una boutique. Siempre nos vamos a un almacén normalito. Ok. Aunque Bueno, hay hombres de hombres que, digamos, también les gusta ir a boutiques. Gracias. Acompañar a las amigas. También a acompañar a las amigas.
Aunque yo que he ido a acompañar a mis amigas aquí en Turquía, nunca hemos ido a una boutique. Siempre vamos a ir a los centros comerciales grandes. Punto di partita. Entonces, bu elbiseyi butikten satın aldım. ¿Sí? Ok, gracias. Vale, con gusto. ¿Hay alguien más que quiera participar? Yo tengo una, pero no sé si estará bien conceptualizada. Sí, dale. Ok. Estresi almadan. Dime. İşi, ajá, no sé si me escucha. Estresi almadan. İşin spor yapıyorum. Pero estás utilizando otro tipo de situación. Ah, ok. Estás diciendo, digamos, como que sin estresarme hago deporte. Que hago deporte, sí, que hago deporte como para mejorar mi estrés o para aliviar mi estrés. No, estás diciendo como, digamos, sin estresarme hago deporte. ¿Y cómo sería esa, bajo el concepto que se está utilizando, Fabián? Es que en este caso lo que estamos utilizando es un concepto de origen. Ajá. De origen. Entonces, ¿qué pasa? Es algo que yo les repito, digamos, que es que debemos entender que, digamos, como es una situación de origen, prácticamente hay algo que proviene de ahí. Digamos, Ajá. tenemos un espacio, un lugar, una persona, un ser, una existencia en sí, digamos, por ejemplo, esto, ¿cierto? Y extraigo algo de ahí, o no se extrae, no lo extraigo, esa existencia se va de ahí, o se aleja de ahí, o se mueve prácticamente. Entonces, hay prácticamente un punto de partida, llamemos esto un punto de partida, y, por ejemplo, el corta uñas se va de este punto de partida. Ya. Hay un espacio. Puede ser también, puede ser también usado en el tiempo. Pero pues en el tiempo utilizamos también otras situaciones, unos casos particulares que ya les había mostrado antes, ¿cierto? En este caso, la partida es que yo tengo estrés y que quiero eliminarlo haciendo deporte. Pero es que el estrés no es un punto de partida. O es como, el estrés es algo, es una problemática que tengo. Sí, Entonces, pero no va Pero al no es caso. un sitio, acá hay que poner un sitio, un lugar. Un lugar o un punto de partida. Digamos, en este caso, digamos, eso podría ser un origen, pero un origen de causa. Y todavía no hemos visto los orígenes de causa en este momento. Que lo habíamos visto que era el dandelion, por ejemplo. Lo habíamos visto previamente. Pero, digamos, eso no va al caso que estamos trabajando ahorita, que estamos hablando de un punto de partida. Digamos. Perfecto, me Sí, quedó claro. Vale, digamos, hay algo que debemos tener claro. Entre más conozcamos nuestro propio idioma, mejor vamos a entender los demás idiomas. Si no tenemos claridad de lo que estamos tratando de expresar en nuestro propio idioma, tratar de entender lo que dicen otros va a ser complicado. Por eso hay personas que, por ejemplo, toman un libro, entienden una cosa, por ejemplo, es algo que se suele ocurrir en sitios como, digamos, como una amiga me contaba, en la gobernación, digamos, en la alcaldía o en el ayuntamiento, donde están leyendo un documento y el que está leyendo el documento lo lee como él lo entiende, pero esa persona a veces no entiende realmente lo que quiere decir el documento. Y llega otra persona que sabe y le explica y puede que le explique 1000 veces de una u otra forma y esa persona no va a entender el caso porque todavía no entiende el concepto. Entonces, digamos, hay algo que es importante, entender nuestro propio idioma para aprender otros idiomas es prácticamente la clave para desempeñarnos mejor en esto. Digamos, esa es la clave, digamos, es esencial. Por eso yo les recomiendo muchas veces, si ustedes, por ejemplo, dicen, ay, yo no sé qué es sustantivo, pues busquen en un diccionario qué es un sustantivo. Un sustantivo prácticamente es una palabra que no es una acción, ¿cierto? En sí, ni tampoco es no es la descripción de algo, es una palabra simple. Ya la cama, digamos, prácticamente tiene un artículo, incluso en el español. Entonces, digamos, hay que entender esto, digamos, para poder
ir avanzando mejor, digamos, porque a veces nos enredamos porque no entendemos nuestro propio idioma y cuando tratamos de explicar es el origen de algo, por ejemplo, como que nos desviamos del tema, pero es porque todavía no hemos entendido el mensaje. Entonces, vamos a repetir el mensaje, vamos a volver a poner una situación. Por ejemplo, Carla, piensa una oración, piensa un lugar, simplemente un lugar. Dime un El lugar. parque. Sí, el parque puede El ser. parque, ¿listo? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, vas a decir, por ejemplo, que, listo, tienes el parque, ahora piensa en personas. Voy a ver a mis amigos al parque. No, te pedí una cosa, piensa piensa qué hay en el parque. ¿Quiénes El están parque. en el parque, por ejemplo? En el parque que tengo árboles, personas, ¿Quiénes? Los niños. Por los ejemplo, niños. por ejemplo, los niños. ¿Quiénes? Los niños, listo. Ahora, ya sabes que los niños están en el parque. Bueno, ahora vamos a ver un caso de origen. Digamos que esos niños están haciendo una acción, están corriendo, ¿cierto? Están corriendo y vienen hacia acá, ¿cierto? Vienen hacia acá. Yo no estoy en el parque, pero los niños vienen hacia acá y vienen del parque porque yo vi que venían del parque, ¿cierto? O nosotros vimos que venían del parque. Entonces, entonces, ¿qué diríamos en esa situación? Los niños vienen, ¿de dónde? Del parque. Del parque, listo. Entonces, los niños vienen del parque. Ahora, vamos a plantearlo en turco, ¿cierto? Empezamos con el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Carla. ¿Quién es el sujeto? Los niños. Los niños. Entonces, ¿cómo se dice? Çocuklar. Claro, Çocuklar, claro. ¿cierto? Ahora, vienen del parque. ¿El parque cómo se dice? Parque. Parque. Park. Entonces, park es el punto de origen. Parktan. Parktan, ¿cierto? Parktan. Ahora, ¿el verbo cuál es? Venir. Señor. Venir, ¿cierto? Gidiyorum. El verbo es Gidiyorum. gelmek. Gelmek. Ahora, dejemos a Carla. Carla, entonces los niños vienen del parque. Ahora, vienen en este momento. Yo estoy viendo que vienen en este momento. Entonces, ¿cómo lo diríamos? En este momento. Sí. Entonces, Están viniendo. Están viniendo, ¿cierto? Shindiki Zaman. Shindiki Zaman. Entonces, ¿cuál sería Shindiki Zaman, Carla? El MEC. El MEC. Geliyor. Gelior, ¿cierto? Geliorum. Gelior. Las. No, Geliorum soy yo. Geliolar. Ben Geliorum, sen Geliorsun, o Gelior, Geliorus, siz Geliorsunuz, onlar Geliorlar. Geliolar. Gelior o Geliorlar, ¿cierto? Ustedes pueden Gelior. decirlo así o pueden decir Sí. Geliorlar. Ambas situaciones son válidas. Eso, digamos, es importante, digamos, jugar con la imaginación. Por eso yo les digo, digamos, cuando no entendamos el concepto, volvamos a lo simple. Volvamos a lo simple. Simplemente pongamos una situación. Exacto. Lo que yo digo, pongamos una situación. Ya sabemos cómo funciona la estructura. Entonces, imaginémonos algo. Tenemos un punto de partida. Listo. Un lugar. Vamos con otro caso. Por ejemplo, A ver, yo digamos- tengo una, Fabián, Vale, a ver. claro, María Isabel, dime. Gracias por la explicación, Fabián. Me quedó claro. Con gusto. Öğrenciler Öğrenciler okuldan erken ayrıldı. okuldan Okuldan erken ayrıldı. ayrıldı. Ayrıldılar. Ayrıldı también. sí, Ayrıldılar o ayrıldı ayrıldı. o ayrıldılar, sí. Ambas son válidas. ¿Cierto? Sí. Muy bien, sí. Perdón, ayrıldılar, me quedo aquí faltando la algo. Ayrıldılar. Fabián, Sí, los niños como que abandonaron la escuela temprano. Antes de hora. Quise poner que los alumnos salieron de la escuela antes de hora. Sí, también eso significa eso. Ayrılmak significa separarse de un lugar. Como en este caso, como Claro. que se separaron de ese lugar, como que salieron, se abandonaron ese lugar. Exacto. Sí. ¿Quién estaba diciendo mi nombre? yo. Ciro. Ah, vale. Mira, ajá, un ejemplo, mesela, ven, primera persona, ven,
Venezuela dan Venezuela dan. once En este caso, bueno, estamos utilizando otro caso, digamos, ya utilizamos el önce, pero bueno, vamos a ver qué quiere decir. once bir hafta geldim. ¿Tú dices esto? ¿Qué quiere decir? Yo vine de Venezuela hace una semana. Entonces, sería, Venezuela'dan bir hafta önce geldi. Bir hafta önce geldim. Está mal la estructura. Sí, es que me perdí cuando tú me dijiste yo. Ok, traté de pensarlo. Entonces, Venezuela'dan bir hafta önce geldi. Bir Ahí hafta önce. agregaríamos, Hace una semana atrás. claro, ahí agregaríamos como las dos gramáticas, pues, la dan y la que Sí. acabamos de ver. Sí, el dan y el que acabamos de ver, exacto. Eso es lo que estamos viendo ahí. Siempre que veamos el önce, ¿cierto? Digamos, aquí incluso estábamos aprovechando dos situaciones, ¿cierto? Digamos, de la gramática, Claro. como tú lo dijiste. ¿Cierto? Digamos, bir hafta önce, en este caso estamos utilizando un tiempo. Utilizamos el önce, que es el antes, ¿cierto? Una semana atrás, una semana antes. O sea, en español sería como hace una semana. ¿Cierto? Venezuela'dan bir hafta önce geldi. ¿Sí? Muy bien. Vale. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? Yo tengo una, Fabián, Dale, dime. una corta. Es ülkemden Ülkemden bağımsız parasız sería. çıkıyorum. Porque digamos paramsız, digamos, no se diría, se dice parasız. Parasız. Entonces, Çıkıyorum. Como salgo de mi país sin dinero. sí. Porque, digamos, cuando dices paramsız, no iría al caso. Digamos, utilizaría param olmadan. Que ese madan, meden, también lo vamos a trabajar. Y creo que sería oportuno verlo en la próxima reunión. ¿Vale? Sí, Porfa, sí, sí. recuérdenmelo. ¿Cómo no? Para trabajar el sin algo. Ujú. ¿Vale? Bueno, ¿alguien más quiere participar? ¿Alguien más quiere dar un ejemplo, un punto de vista, una pregunta, una crítica? Fabián, siempre se utiliza el tiempo antes del verbo. Por ejemplo, O sea, en el ejemplo que yo puse, Venezuela'dan bir hafta önce el tiempo, siempre es antes del verbo. Geldim. en este caso, me date cuenta que bir hafta önce geldim, recuerda que en el turco, las acciones van al final de su descripción, por decirlo así. El verbo va al final de su descripción. Normalmente arrancamos con el sujeto. Bueno, normalmente arrancamos con el más grande. Ya o es el sujeto o es el lugar. Por decirlo así. El más prioritario en esta situación. Digamos, como si más de una persona viene, digamos, de Venezuela, pues podemos empezar con las personas. ¿Cierto? Pero si hay muchas acciones ocurriendo desde el mismo lugar, pues arrancamos primero con el lugar y luego así con los sujetos. Eso depende, digamos, es un enredo. Pero trabaja de una forma muy similar al español. Dime. Sí, Alejandra. Una pregunta, que es lo que a mí me confunde. En la estructura de las oraciones viene el sujeto, el tiempo, el lugar, el adjetivo, el sustantivo y el verbo. Si esta oración que estábamos hablando recién, Venezuela'dan bir hafta önce geldim, yo no tengo que poner bir hafta önce, bir hafta önce Venezuela'dan geldim, según la estructura. Podrías utilizarlo también. Está bien también. Sí, pero en este caso, digamos,
estás dándole mayor importancia a, A Venezuela. digamos, al origen, sí. Ah, está bien. Listo. Pero no, digamos, es muy común que nosotros expresemos el tiempo en el cual realizamos una acción, que digamos, es esa acción específica, no hay ninguna otra acción ahí. Que a veces coloquemos esa acción que es, digamos, ese tiempo, perdón, antes del verbo, muchas veces. Exacto, para que me quede claro, yo puedo jugar con el orden en una oración sin cambiar el sujeto y sin cambiar el verbo. Lo que está en el medio lo puedo jugar, depende de la importancia que le quiera dar dentro de la oración. Sí, claro, pero te Sí. llevas el paquete completo. Por ejemplo, en este Perfecto. caso, Bir Hafta Önce, te lo puedes llevar completico. El paquetico te lo puedes llevar completo atrás. Perfecto, gracias. Vale, sí, con gusto. Pero normalmente, pues sería esa la forma más adecuada. Por ejemplo, ve, entonces, bugün, por ejemplo, bugün işten erken çıktım. ¿Cierto? Hoy salí temprano del trabajo. En este caso, hoy hemos aquí, este erken significa temprano, está indicando también parte del tiempo. Pero como bugün es el hoy es un tiempo más grande, ¿cierto? Entonces prácticamente lo metemos atrás. Pero normalmente podríamos decir ben bugün işten çıktım. O bugün ben işten erken çıktım. Pero suena muy feo. Normalmente decimos ben bugün işten erken çıktım. Bueno, aunque bueno, la mayoría de veces me dice bugün işten erken çıktım. Normalmente no colocamos ni siquiera el ben. ¿Por qué? Porque ya sabemos que está en el verbo. Claro. Es lo mismo que ocurre en el español. Cuando una persona dice, yo me levanto a las 7 de la mañana, yo desayuno, yo salgo, yo como, yo no sé qué, yo. Suena muy repetitivo ese yo que cansa. ¿Cierto? Lo mismo ocurre en el turco. A ver esta otra, Fabián. Dime. Anem, mutfaktan, Mutfaktan. kek getiriyor. Kek, tortas de pasteles. Getiriyor. Annem mutfaktan kek getiriyor. Doğru. Doğru. ¿Está bien? Sí. Rica ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim es como de nada. De nada, claro. Sí, pero rica ederim, digamos, realmente significa, digamos, rica significa como un favor. Rica. Favor. Ni lo menciones, ¿no? Una cosa así, ni lo Digamos, menciones. rica ederim, rica etmek significa como pedir un favor. Rica etmek, pedir el favor. O suplicar. No, es como más pedir el favor, rica etmek. Entonces, como rica ederim es como por favor, como solicito, como pido, digamos, pido el favor. Yo te digo gracias y vos me decís por favor. Como Algo diciendo, así, sería algo no así. importa, es un... Sí, eso es como el por favor, con sarcasmo, digamos, Claro. de esa manera. No Pero es con el por sarcasmo favor de alegre, pedido, no es el por favor. Sí. Claro, no Con es el por sarcasmo favor alegre. de pedido, es el por favor de que no importa, está Exacto. bien. Exacto, digamos, entonces en turco solemos decir rica ederim. Pero también Rica utilizamos, si ederim. decimos rica ediyorum, ya estoy diciendo solicito algo. Bueno. Claro, sí, ese también lo había escuchado. Ya es diferente, ¿no? Pero rica ederim normalmente es como por favor, sarcástico, sí. Sarcástico o positivo. Porque hay sarcasmo positivo y sarcasmo negativo. Entonces. Bueno, ahí vamos muy bien, vamos muy bien trabajando. ¿Dónde están? Bueno, ¿alguien más quiere participar el día de hoy o dejamos el tema de hoy hasta aquí? Y dejamos acá en todo caso. Sí, Bueno. está bien. ¿Sí? Todo, digamos, ¿les quedó claro?
O, Todo. Muy bien. Perfecto. vale, perfecto. ¿Esta qué clase es, Fabián? ¿Qué número de clase es esta? No me acuerdo. ¿La vas a agregar a la, a la anterior o es una nueva? Esta? Este tema ya lo hemos visto. Dame un segundo. Esto está ahí en el canal de YouTube. Digamos, creo que se llama Adil Mahali, Chick Mahali, no me acuerdo cuál de todos los Hale. Pero es uno, yo lo expliqué también previamente. Creo que Bueno. lo llamé Dan o no me acuerdo. Voy a buscarlo. Sí, pero esta clase la vas a subir, ¿no? Porque yo no la copié. Ah, claro, sí. Ah, Pues vamos a ver si está en mi canal. Supongo que sí. Pues, digamos, esto debe estar por aquí. No está. Bueno, esto debe estar como el Madame Meden. Digamos, es el. Pero Madame Meden es para el antes y el después, no, ese es el Dan de origen. Algo así, digamos. Debe estar de alguna forma. Oye, no lo encuentro. Bueno, debe estar por ahí. No importa, lo busco, no hay problema, Fabián. creo que está como Madame Medem, Fabián. No, pero Madame Meden ese es para el antes y el después. Sí. Ese es uno de los que trabajamos, pero Danden, digamos, ese sería como, ¿cómo lo habíamos llamado? Adil Mahali o Chick Mahali, creo que le llaman, Chick Mahali. Sí, mira, aquí está, el repaso 15. 15, repaso 15. Aquí está Bulunma, o sea, el caso locativo, ¿cierto? Chikma es el caso de salida, origen. Yonelme, dirección. Y Belirme es el especificador, el específico, ¿cierto? Hali. Son prácticamente estos. Es el caso, es el repaso 15 y ahí explico todos los casos. El que vamos a trabajar la próxima reunión Perfecto. va a ser el Yonelme Hali, ¿cierto? Entonces, si quieren, revisen este video. El repaso número 15 está en 3 partes. Ahí miran y si surgen preguntas, trabajamos sobre este. Bueno, perfecto. Fabián, Dime. antes que termine, eu queria, por exemplo, para mim que sou brasileira, não? E estou Sim. estudando um idioma com outro. Por exemplo, Dime. los artículos como las, los, les, hace lo mismo que los pronombres, ou seja, não pronunciamos em turco, como por exemplo, se eu digo la casa, el niño, la niña. Ah, sí, a menina, sí. Já estão intrínsecos, ou seja, estão ocultos dentro de... No existen, los artículos no existen en el turco, pero lo que son, por ejemplo, objeto directo y objeto indirecto, sí existen. Ok, eso sí. Objeto directo es, por ejemplo, los que se acuerdan, objeto directo sería me, te, lo, la, os, nos, los, las. Esos serían los objetos directos y objeto indirecto sería me, te, le, se, lese, nos, os, les. Esos serían los objetos indirectos en el español. Y sí existen, digamos, por ejemplo, los objetos directos son, por ejemplo, Beni, Seni, digamos, sería prácticamente el Belit Mehali, el objeto directo. Por ejemplo, ¿cierto? Beni, Seni, Onu, Bizi, Sisi, Mambaru. Y el objeto indirecto sería el Yonelme, o sea, Bana, Sana, Ona, Bize, Sise, con Lara. Okay. Existe.
Bueno, muchas Bueno. cosas. Chévere. Sí. Por Bueno, eso les gracias. digo, entre más entendamos nuestro idioma, más vamos a entender los demás. Claro. Si ustedes saben que es un objeto indirecto, les va a salir más fácil, digamos, entender de qué estoy hablando. Sí, lo que pasa es que a veces cambia la, digamos así, la consigna, por decir algo. O sea, nosotros tenemos, como la primera frase que yo te dije por ahí, yo voy al shopping. Ah, Todavía sí, es una frase coloquial para nosotros, sí. pero, o sea, ya quiere decir otra cosa en turno. Entonces, eso también me confundió, y también los artículos y los pronombres que ya vienen ocultos en una frase, o sea, no necesito repetir. Ah, sí, sí, porque digamos en el portugués siempre utilizas artículos, digamos, si tú vas hasta en los países, a Sí. Colombia, digamos, en vez de en Colombia, Colombia es Colombia en español, pero por ejemplo, porque es nombre propio, pero si yo le digo en portugués a Colombia, digamos, Exactamente. sí, digamos, hay artículos en los países. Digamos, siempre voy a utilizar artículos en el portugués, pero en el turco, en el español no. Y en el turco no hay artículos. Es eso. Bueno, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, bueno, ya teniendo claridad de, digamos, dónde pueden repasar el tema, ya está aquí. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya lo habíamos hecho con dibujitos y todo. Entonces, hagan un repaso de los que sientan que tienen debilidad en estos Gracias. temas. Y nos vemos entonces en estos días, de pronto el jueves, si no estoy tan cansado. Bueno, Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿El Madame Medem? vamos a trabajar el Madame Medem, ¿sí? Madame Medem. Sí. Bueno, Que ese es como el sin, por ejemplo, sin cepillarme los dientes, no voy al parque, o no salgo de la casa. claro, el sin, el sin. El sin, prácticamente, el sin hacer una acción, ¿vale? Sin realizar Sin una acción, acción. claro. Y vamos a trabajar también el caso de dirección. Bueno, el UNLM. Bueno, eso es lo que vamos a trabajar en la próxima reunión. Pero igual, si sienten debilidad en alguno, en todos ellos, pues no duden en repasar, en buscar no solamente en mi canal, hay muchos otros canales que también hablan de eso, muchos otros canales. Y también, pues, en el libro, preguntar en el grupo, no pasa nada. Ya saben que en el grupo, pues yo les digo, desde las 17 horas hasta las 24 horas, es una hora adecuada porque la gente no está durmiendo. Tanto la gente de Claro. Turquía y la gente de Latinoamérica o España están despiertos en esos rangos horarios. Pero ya después, un poquito tarde, bueno. Entonces, ya eso es todo por el día de hoy. No, Bueno, Muchas gracias. Gracias a Muchas ustedes por gracias, Fabián. participar. Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. todos. Chao, Que Nos chao. vemos pronto, gracias. Que estén muy Un bien. gusto para Chao. mí. Chao, chao. Bueno, chaito para todos. Buenas tardes, Gracias, buenas noches. Fabián. Un Buenas millón. noches. Que Miguel pasen muy Gilbert. bien. Un Sí, abrazo. excelente. Adiós, Gracias. don Nelson. Chao, Alex, muy bien. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches. Buenas noches. Descanse.